Bueno, buenos días, porque todavía no hemos comido. El que se haya hecho ya el bocadillito, buenas tardes. Gracias a la organización por permitirme estar aquí. Gracias a los compañeros de mesa, a Jaime y a Pablo, por haber pensado en invitarme. Y bueno, y gracias al patrocinador por la ayuda en la mesa, ¿no? Eh, Como ha dicho Jaime, yo soy médico de familia, trabajo en un consultorio local en el sur de Valencia, en Fontanars de Salforins, y bueno, y llevamos ya varios años colaborando con SEFAC, entre sociedades científicas, incluso llevamos 3 congresos Sí, a la espalda, pensando en modelo de futuro, porque es inevitable trabajar juntos, trabajar en equipo, simplemente por la salud de nuestros pacientes y por sentido común, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que la pandemia ha dejado en la mesa y bueno, no hay más que aplicarlo. Mis conflictos de intereses y bueno, simplemente hemos estructurado en 3 partes una reflexión sobre la importancia de la enfermedad, complicaciones más frecuentes y un ejemplo práctico de una paciente viendo lo que hacemos unos, lo que hacemos otros y cómo podemos ponerlo, esa puesta en común, ¿no? En cuanto a la importancia de la enfermedad, decir nada, que la diabetes se ha colado en el top 10, que desde en los últimos 20 años, pues bueno, y sobre todo a costa de los varones, pues nada, es una de las 7, porque de esas 10, de ese top 10 de la OMS, que suele cambiar en diciembre de cada año, 7 son enfermedades no transmisibles, con lo cual, pues bueno, saber que está ahí en cuanto a importancia, en cuanto a mortalidad, ¿no? Principales causas de defunción. Y bueno, cuando pensamos en un paciente diabético, hay que decir que no suele tener una enfermedad, o sea, no solo tiene diabetes, ¿vale? La mitad de ellos pues, suelen tener al menos 3 enfermedades. Cuando pensamos en un diabético, pues tenemos que pensar siempre que va asociado a ese poquito de peso, a esa obesidad, a una historia familiar y que con la edad va en aumento la prevalencia de la diabetes. A partir, por ejemplo, de 75 años, uno de cada 4 de cada 5 pacientes pues tiene una diabetes. Eh, de las muertes de diabetes, decir que pues bueno, al menos 2 tercios se deben a enfermedad cardiovascular, con lo cual es donde, y habiendo asistido a la charla anterior, pues yo creo que tenemos que tenerla presente, ¿no? Y ponemos a nuestra paciente de hoy, va a ser Nuria. Nuria pues acude a farmacia con el glucómetro de su hermana, porque se ha visto el azúcar y dice pues bueno, que tanto el sábado como el sábado por la tarde como el domingo, pues tenía las glucemias altas, según le ha dicho su hermana, ¿no? Pues 180, 150, incluso hoy en ayunas casi 130, ¿no? Y bueno, además tenía un poquito de clínica, ¿no? Porque decía que tenía más ganas de beber, orinaba más de lo normal. Pues bueno, nuestra amiga Nuria resulta que desde el último parto, pues no había tenido ninguna revisión completa. En los últimos años llevaba pues un candesartán, un ARA2, para sus cifras de tensión, fumadora, desde jovencita, pues bueno, cuando estuvo embarazada se lo dejó, poco ejercicio, sin consumo de alcohol, y bueno, ¿qué nos planteamos hacer con Nuria cuando acude a la oficina de farmacia? Es decir, le preguntamos por su hermana, a ver cómo está. Realizamos un servicio de revisión del uso de la medicación y qué riesgo tiene de padecer diabetes. La derivamos al centro de salud o le decimos que siga tomándose lo que se toma y que a ver cómo va. Pues bueno, entre las campañas que hay en conjunto de sociedades científicas, pues hay una que ha colaborado incluso los pacientes, ¿no? FEDE,
junto con SEFAC, junto con la SED y junto con atención primaria. Y bueno, pues el farmacéutico resulta que llevaba ya tiempo, a raíz de su IMC, pues intentando convencerla de bajar peso. Y pues le acaba haciendo un test de Findrisk. Acordaos que en breve vamos a estar en el Día de la Diabetes, con lo cual, pues bueno, son cosas que en colaboración hay documentación en común que podemos aprovechar. Pues nada, le sale un Findrisk de 18 y bueno, pues todo esto está catalogado. A partir de esa puntuación, pues ya no es un riesgo moderado, sino que es un riesgo alto, y hay una serie de actuaciones que se pueden hacer. En la farmacia, pues bueno, lo básico y fundamental, que antes también lo hemos escuchado, es el tema de los estilos de vida, ¿no? Desde la parte de esa dieta cardiosaludable y que nos hace clasificarnos dentro del entorno europeo como de bajo riesgo, ¿no? Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, con el consumo de aceite de oliva virgen, los frutos secos, la actividad aeróbica moderada, al menos 150 minutos semanales, aunque haya ya algunos que nos apuntan ya a 300, pero bueno, evitando al menos 2 días seguidos sin ejercicio y bueno, ahora que tenemos muchos relojes con habilidad para ver nuestra frecuencia cardíaca durante el día, pues bueno, dándole esa moderación a la frecuencia cardíaca y al ejercicio, el abandono del hábito tabáquico, dormir de una manera adecuada las horas que hacen falta y luego valorar el uso de esos policomprimidos para cumplir con la medicación y valorar siempre el entorno sociocultural del paciente que al acudir a la farmacia o al centro de salud conocemos perfectamente porque conocemos al paciente, a la familia. Pues bueno, comentar que en los factores de riesgo cardiovascular pues hay un estudio en España del 2012 que se llama ENRICA, del profesor Vanegas, donde hablaba de la prevalencia de los factores de riesgo y apuntaba el 50% de la dislipemia, el 30% de hipertensión, obesidad 25, sobrepeso 40, tabaco un tercio también y diabetes hablaba de un 7%. Ahora mismo nosotros estamos en un estudio en Severgen donde el dibujo prácticamente sale igual. Quizás no sale más prevalencia de diabetes porque es los pacientes que acuden a consulta, mientras lo de Vanegas fue más entrevista telefónica con 12.000 pacientes. Es decir, que los factores de riesgo cardiovascular están ahí y hemos visto cuáles son los más importantes de cara a nuestro paciente crónico con diabetes. Simplemente decir que es muy importante que ir un paso por delante, el diagnóstico precoz, porque la mitad de ellos cuando los diagnosticamos ya tienen una evolución, o sea, ya tienen una evolución de la enfermedad y hay algún problema de salud añadido seguro, y cuando un paciente lleva 10-15 años lo tenemos que tratar a nivel de riesgo cardiovascular como si ya hubiera tenido un episodio, o sea, ya podemos aplicar prevención secundaria. Cualquier hallazgo de enfermedad cardiovascular subclínica, bien sea la microalbuminuria o una placa de aroma, también nos eleva el riesgo cardiovascular. Y hablamos de riesgo cardiovascular por la asociación o porque la mayoría de nuestros pacientes diabéticos se mueren por ello, ¿no? Entonces es importante interiorizar esto. En otro estudio que hemos hecho, decir que de cada 10 pacientes con diabetes, como el mea culpa, ¿no? Una reflexión de nuestro trabajo, este fue publicado en 2018 y lo capturaron los residentes, fue un descriptivo muy sencillo. Fondo de ojo solo tenían 7 de cada 10, exploración neurológica completa 3 de cada 10 y hacer lo que toca o lo que dicen las guías solo 1 de cada 4. Con lo cual, pues bueno, es papel de entre todos, es decir, si nosotros fallamos, pues yo creo que vosotros nos podéis ayudar, porque esto es una reflexión de cómo al final tenemos a nuestros pacientes. Entonces, el papel de la farmacia, resumiendo este apartado, pues es ayuda en la detección precoz de la paciente, de la diabetes, el conocimiento del paciente y es parte del equipo en esa educación tan necesaria para modificar los estilos de vida, aparte de conocer las recomendaciones y los factores de riesgo cardiovascular a evitar. Bueno, las complicaciones, fácil es insistir en el tema de la educación y el autocuidado. Ha cambiado el concepto de paciente
pasivo a paciente activo, o sea, es súper importante que el paciente se implique. Y yo creo que tanto las reacciones adversas al medicamento con el momento mágico de la dispensación que tenéis, como las complicaciones agudas, sea la hipo o la hiperglucemia, se acompaña también de esas complicaciones crónicas creo que tenemos que tener en común y adelantarnos de la misma manera, bien sean alteraciones microvasculares, atendiendo a riñón, a sistema nervioso o a fondo de ojo, o macrovasculares, atendiendo a corazón, a enfermedad cerebrovascular o arterial periférica. No hay que perder la vista con otras enfermedades como la periodontal o la disfunción sexual y algunas hepáticas que vienen asociadas luego con diabetes. De las macrovasculares, insistir en lo que se ha mencionado anteriormente, que la mitad de los diabéticos van a tener una insuficiencia cardíaca, y decir que tanto la diabetes como la cardiopatía isquémica son los factores más importantes de generar esa insuficiencia cardíaca. De hecho, la insuficiencia cardíaca es el factor más frecuente, o sea, la causa más frecuente de ingreso hospitalario de nuestros pacientes diabéticos. La enfermedad cerebrovascular se aumenta hasta por 4 y la arteriopatía periférica en los pacientes diabéticos está presente en 1 de cada 5. En las microvasculares siempre hay una cosa en común, que es buen control de glucemia, buen control de cifras de tensión arterial. Con lo cual es muy importante conocer la adherencia del paciente e insistir, porque más o menos 1 de cada 4 va a tener el problema de la enfermedad renal crónica, el problema de sensibilidad de los pies con afectación y con tema de heridas, y luego el fondo de ojo 1 de cada 4, 1 de cada 5. Sí que el papel de la farmacia es muy, muy importante, sobre todo en el tema del cuidado de la piel. Sé que lo hacéis genial, porque por lo menos a mí mis pacientes me cuentan que les dais todo tipo de detalles, o sea que enhorabuena, y simplemente insistir en el tema sobre todo de los pies, porque cuando hay una amputación esos pacientes se mueren antes y de una manera mucho más rápida. O sea que tenemos que tener presente, visto nuestro análisis de a cuántos les miramos los pies, porque se sigue fallando, pues es importante el trabajo conjunto, ¿no? Entonces, nada, en este apartado simplemente insistir en que vuestro conocimiento de las complicaciones agudas y su sospecha es muy importante, el conocimiento de las posibles reacciones adversas es también muy importante, y el conocimiento de las complicaciones crónicas, ¿no? Porque esa aplicación de cuidados y consejos nos ayudan a complementar lo que se hace en el centro de salud. Y luego volvemos a nuestra paciente Nuria. Nuria pues es una mujer de 55 años, lo que está un poquito, pues bueno, con un IMC de 32, o sea que tiene una obesidad, diríamos un poquito gordita, tiene un filtrado glomerular adecuado, tiene un LDL por encima de lo que correspondería, con 174, un HDL 34, un poco bajo para ser mujer, colesterol total 266, triglicéridos también un poco elevados, una glicada 6,3, una glucemia que hemos visto basal de 118, coincide con la analítica que le han pedido, y bueno, no hace actividad física, fuma, no tiene orden en las comidas, duerme mal, está en tratamiento con su candersartán, y aquí pone también hidroclorotiazida. Bueno, simplemente por ver el cuadro clínico y por estar con el tabaco, en cualquier tabla de riesgo cardiovascular que veáis, el tabaco va a duplicar. O sea, si estamos viendo semáforo verde, amarillo, rojo, el tabaco va a duplicar el riesgo. Es decir, es una de las cuestiones que tenemos que entrar, ¿no? Y luego, siguiendo el caso, pues decir que Nuria, pues vemos que tiene un perímetro de cintura por encima de lo que tocaría para las mujeres, está en tratamiento por su tensión arterial, tiene una glucemia basal elevada, tiene un colesterol que está bajito para ser mujer, y tiene unos triglicéridos por encima de 150. Ahí están anotados las 5 cuestiones que tenemos en cuenta para definir lo que es un síndrome metabólico, ¿no?
porque habitualmente el paciente suele asociar varias cosas al mismo tiempo. Esta es la definición armonizada, que es la que se suele utilizar. Simplemente decir que el síndrome metabólico, aparte de esto, pues agrupa otra serie de condiciones que tienen que ver con la resistencia a la insulina, con otros factores de riesgo, que lo tengamos presente, ¿no? Que no solo vemos a un paciente con una enfermedad. Bueno, pues si vamos a los objetivos que nosotros utilizamos, simplemente por el tema de su diabetes, ya entraríamos en lo que es riesgo moderado. Eso ya va a guías de niveles de colesterol. Hay objetivos marcados según sea muy alto, alto o moderado. En este caso pues tendría que estar el LDL, que está en 170 por debajo de 100. Y luego, en lo que es el síndrome metabólico, pues ahí tendríamos los estilos de vida, que yo creo que tenemos posibilidad de actuar todos, sobre los hábitos tóxicos, sobre la actividad física, sobre la dieta. Y luego con objetivos numéricos sencillos que van en función de las guías que hay en ese momento, sea la hipertensión, sea con la guía SC o SH, que en este caso estará a punto de estar en la mesa, el objetivo de diabetes también, por ejemplo, por la ADA. El tema de la cintura también viene marcado en la ADA. Triglicéridos por las guías de SC, también estas son del 19. Y bueno, pues o sea que está todo delimitado. Si los triglicéridos tienen que estar por debajo de 150, el HDL por encima de 50. Bueno, estos son objetivos que son comunes, es decir, los podemos tener a nivel fácil de compartir, ¿no? En cuanto a las modificaciones de estilo de vida que hemos visto, pues nada, se puede insistir, fijaos con nivel de evidencia A, como puede ser reducir el peso para bajar el LDL o el colesterol o una dieta adecuada. En cuanto a los triglicéridos, pues el aumentar la actividad física habitual, fijaos que está con 3 cruces, ahí, no sé si señalamos ahí, no sé cómo, no se ve, ¿no? Vale, bueno, está con 3 cruces simplemente la actividad física o con el tema de la dieta, y luego para aumentar el HDL, pues lo mismo, es decir, con estilos de vida se logran objetivos, es decir, esto es muy importante que lo podamos trabajar con nuestros pacientes, ¿no? Incluso insistir en una pérdida de peso gradual, hablar con ellos para ver qué tipo de ayuda necesitan, cómo están en ese momento. Y bueno, pues de nuestra paciente Nuria, al final en la farmacia se ha conseguido que deje de fumar, pero todo lo demás le pesa ahí, ¿no? Porque de los criterios de síndrome metabólico, pues tenemos 5 de 5. Hipertensión, diabetes, cintura, triglicéridos, el HDL. Insistimos en los estilos de vida, le pautamos objetivos y, como ya hemos visto, el riesgo cardiovascular también lo tenemos o somos conocedores de dónde está, ¿no? Que tiene un riesgo moderado. Pues bueno, Nuria al cabo de un año veis que se ha estirado un poquito, es decir, ha adelgazado, ha conseguido su HDL que esté por encima de 50, que sus triglicéridos estén por debajo de 150 miligramos, mantiene su cifra de tensión arterial, mantiene la diabetes en un rango adecuado, ha reducido su peso. Y bueno, habría que pensar en otra serie de cosas que nosotros en consulta o vosotros en la farmacia se conoce al paciente y se le puede preguntar, ¿no? Como hasta el tema de roncar o dormir, o si tiene somnolencia durante el día, entre otros que se nos puedan ocurrir. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el papel de la farmacia? En este caso yo creo que queda claro que conocer los objetivos según el riesgo cardiovascular del paciente, y es muy importante ver la evolución del propio paciente, es el paciente que conocemos, a él y a la familia, y cuándo podemos utilizar una derivación al centro, ¿no? Para hablar trabajar conjuntamente la salud de nuestro paciente. Simplemente recordar que el día 14 es el Día Mundial de la Diabetes y que tenéis una cantidad de cosas a hacer también tremendas, desde, como hemos repasado, prevención, estilos de vida, la educación, la detección de un mal control, el tema de las complicaciones, sean las crónicas, las agudas, las reacciones adversas, las comorbilidades, en el momento de la dispensación, el tema de la adherencia, incluso el uso de diapositivos en el caso de las insulinas, y bueno, incluso conocimiento de los criterios de derivación, que es muy importante trabajarlo, si puede ser a nivel local, para mejorar la salud de nuestro paciente. Y ahí lo dejo.
Rafa, una pregunta. En el caso de Nuria, que yo creo que tenemos muchas Nurias en la farmacia comunitaria en general y sobre todo en el sur de España, porque bueno, se vive muy bien, gracias a Dios. El abordaje de un paciente en 6,3, ¿no?, de glicada, esa frontera, ¿no?, que hablamos, ¿la tratas o no la tratas? O sea, ¿la incorporas o no le incorporas tratamiento ahí? ¿O la mantienes con estilos de vida y seguimiento? ¿Cuál es? Ahí estás en la barrera, pero seguramente si es reticente hay que entrar. Hay que entrar. Hay que entrar con tratamiento básico, pero sí que es importante porque le va a ayudar, porque ya hemos visto que cuando diagnosticas la enfermedad ya tienen alguna complicación. El 44% salía. Sí. Es decir, sí que es importante por lo menos entrar y le puede incluso ayudar a quitar el ansia, o sea que sí que se puede entrar. Luego alguno te dirá, pues yo me espero más, yo me espero menos, pero bueno, en este caso sería un pecado menor, o sea que sí que se podría entrar. Luego si desde la farmacia te comunican o te la derivan para que abordes ese tratamiento, tú lo verías lógicamente. Lo vería estupendo. Si no la he visto, pues casi se agradece, ¿no? Es decir, oye, no me he fijado, o simplemente confirmaría su glucemia. Eso es. Y entramos con metformina, entiendo, ¿no? Sí, en este caso sí, tratamiento de elección. Vamos por ahí si no hay ninguna contraindicación, si no viene luego diciéndote que, o me dices tú, Rafa, es que llevas los dolores de tripa que no hay quien la aguante. Pues bueno, ya nos pelearíamos con el sistema informático de prescripción, ¿no? Pero de entrada, de sí entrada que con metformina, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el caso de Nuria? ¿No? ¿Pasamos? ¿Seguimos? Venga. Como hay más casos prácticos, yo creo que los vamos comentando. La idea es comentarlos, lógicamente. Gracias, Rafa, por tu intervención. Esto tengo yo que quitarlo. Bueno, pues vamos a abrir la parte farmacéutica. No he comentado antes que este taller práctico de manejo compartido, pues es gracias a Sandoz. Yo creo que es un laboratorio que está haciendo una apuesta muy sólida por el desarrollo asistencial del farmacéutico, y hay que reconocérselo, ¿no?, en distintos foros y en distintos escenarios profesionales, ¿no? ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues de cosas muy prácticas, ¿no? Conflictos de intereses no los saltamos, y compartir nuestra experiencia de trabajo, tanto la de Pablo como la mía, en farmacias comunitarias, en oficinas de farmacia, en distintos entornos. El mío dentro del casco antiguo de una ciudad como Sevilla, y el de él en un entorno, digamos, de pueblo grande cerca de Sevilla, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que buscamos? Pues ayudar a las personas a mejorar su salud, ¿no? Este es don Julio, ¿no? Y don Julio, no sé si se va a escuchar el vídeo, pero don Julio... En mi farmacia me ayudan a controlar mi diabetes tipo 2. Bueno, pues don Julio sería el paciente 10, ¿eh? si lo pudiéramos eso. Yo estuve en el congreso de FEDE, que no pudimos coincidir, y como ha dicho Rafa, los pacientes, las asociaciones de pacientes están logrando tener un perfil de paciente espectacular. Ya no solamente los tipo 1 jóvenes, pero el tipo 2 está, digamos, asumiendo nuevos roles mucho más proactivos, con mucha más capacidad de decisión sobre su tratamiento y sobre sus hábitos y sus autocontroles, y la verdad es que me encanta. Bueno, pues este señor es uno de los que podría ser secretario de la asociación en Sevilla, ¿no? Perfectamente. Mi visión del farmacéutico y la visión de Pablo ya la conocéis, ¿vale? Profesional asistencial, binomio medicamento-paciente, coordinación con otros profesionales sanitarios, ojalá lo tuviéramos de manera sistematizada, ¿vale? Y resultados en salud. Mejoremos los resultados en salud, demostremos que nuestro día a día tiene impacto, ¿no?, sobre los resultados en salud. Y para ello, yo lo tengo muy claro: control de la utilización de los medicamentos y evaluación de resultados. O sea, yo me pongo la bata todos los días con esa misión, y eso es lo que traslado a mis colaboradores, y es donde creo. Evidentemente, la farmacia es un mundo muy grande, donde hay muchas inercias y hay muchas cosas que hacer, pero la parte esencial, el corazón de nuestro día a día, yo creo que está aquí, está aquí. Y ese escenario de colaboración profesional, pues bueno, pues de momento, lo vamos consiguiendo con pruebas piloto, ¿no? Y la farmacia hay que adecuarla para hacer esto.
y hay que decirlo, y hay que decirlo en positivo. O sea, nosotros que hicimos allí en San Julián, pues, y Pablo lo ha hecho también, pues bueno, pues poner box de dispensación, crear espacios individualizados para que la dispensación fuera íntima, para que pudiéramos preguntar, para que hagamos esas microentrevistas clínicas. Después hicimos una consulta de atención farmacéutica en la parte al público, que ya gracias a Dios, muchos farmacéuticos las tenemos y seguro que de los que estáis aquí muchos las tenéis. Y lo último que hemos hecho es poner un vinilo espectacular en el escaparate. No quiero promocionar ninguna otra cosa que no sea la posibilidad de ayudar a las personas y centrado en riesgo cardiovascular, en diabetes y riesgo cardiovascular. Hicimos un vinilo con todo lo que podíamos ayudar, ¿no?, por la parte de fuera. Creamos nuestra pequeña cartera de servicios, casera, orientada al riesgo cardiovascular, con los servicios, lógicamente, que podemos ir abordando. Y cuando te pones a reflexionar sobre lo que se puede hacer, pues, y me voy a saltar ya las diapositivas, de aquí en adelante las voy a ir pasando para quedarnos con los casos prácticos, que es lo más importante de esta hora, pero es que hay multitud de tareas que hay que hacer. Y eso hay que establecerlo en los planes de acción con los pacientes, ¿no? Y hay que individualizarlo, porque al final cada persona necesita, lógicamente, algo de nosotros. Y si hablamos de educación ya en cronicidad, y Rafa, que tú eres experto, estamos hablando de uno de los pilares fundamentales, ¿no? Y dentro de la educación, pues lo digo porque genera problemas con otros profesionales sanitarios del entorno de primaria, que si enfermería, que si farmacéutico, pues yo creo que la educación terapéutica es muy necesaria continuarla en el tiempo y yo creo que tenemos que estar ahí muy presentes, lógicamente, y estar de manera colaborativa, o sea, definir qué necesita esa persona y, lógicamente, hacerlo de manera coordinada, ¿no?, con el entorno de primaria, con médicos y enfermeros, ¿no? Y la educación terapéutica está muy definida en las guías, está muy definida lo que hay que hacer, está muy definida qué logros hay que conseguir con el paciente. Y yo os digo que los pacientes que yo vi en ese congreso de FEDE son espectaculares y dominan perfectamente todas estas situaciones, con lo cual van a exigirle más a todos los profesionales y eso a mí por lo menos me encanta, ¿no? Que conozcan bien sus medicamentos, sus mecanismos de acción, cómo actúa cada grupo, qué se espera de ellos, que conozcan el concepto de diabetes y riesgo cardiovascular, y la mesa anterior nos lo ha puesto de manifiesto, ¿no? El diabético no es diabético solo, ¿no? Fijaros, ¿no? Que sepan cuándo están bien controlados y cuándo no están bien controlados, desde mediciones de glucemia puntual hasta, lógicamente, saber cuándo están en un buen rango o no de hemoglobina glicosilada en función de su fragilidad, de sus años de evolución de enfermedad. Todo eso, lógicamente, nosotros lo vamos a ir consiguiendo en esos programas de educación terapéutica. Si hablamos de las técnicas de inyección, ya, vamos, más farmacéutico que esto es imposible. En esas dispensaciones profesionales hay que pararse y hay que chequear, y ahí tenemos herramientas como, digamos, desarrolladas por CEFA y publicadas ya, donde se pone de manifiesto que ahí hay mucha necesidad de ayudar a las personas a un manejo de una simple pluma de insulina. Esto es como el manejo de los inhaladores. Hay cantidad de trabajo ahí a desarrollar porque hay muchas deficiencias en los distintos pasos, ¿no? Y el autoanálisis, pues, por supuesto que cada vez es más fácil hacerlo, pero sobre todo es interpretarlo, saber interpretar los valores de cuando es pre o postpandriales. Eso el paciente no lo tiene tan claro. Cuándo medirse postpandrial, cuándo el rango está dentro de un rango aceptable, todo eso es un trabajo precioso. Y ese paso a la insulina, ese momento crítico que muchos pacientes pues, desarrollan resistencias a base de creencias erróneas, pues yo creo que ahí lo hacemos en el día a día, ahí tenemos mucho que reforzar todo ese plano. Cuando Rafa le pone una insulina glargina al paciente que ya venía con metformina glicacida y la persona cree que esto es el final. Rafa, esto yo creo que ya es el final, ¿no? Yo ya estoy en la fase final, ya me queda poco, ¿no? No, al revés. Estamos en una herramienta terapéutica que quizás sea la mejor, lógicamente, y cumple este año 100 años, lógicamente, para el control de tu problema de salud, ¿no? Y ahí estamos los farmacéuticos, ¿no? Reforzar mucho, lo ha dicho Rafa, la relación bidireccional entre periodontitis y diabetes, y Kiko y yo trabajamos mucho sobre esto, y es un mundo apasionante con evidencia científica, con publicaciones, donde estamos viendo que la diabetes descompensa todo el tema de la salud bucal y viceversa, ¿no? Y ahí hay que hacer mucho hincapié, y hay guías, y hay, lógicamente, cuestionarios validados, y es muy fácil trabajar sobre esos aspectos, ¿no? Y ya nos centramos en los casos prácticos, que es donde queremos llegar, ¿no? Y yo voy a intentar, lógicamente, el primero me lo voy a saltar porque es prediabetes. La prediabetes, el caso de Rafa yo creo que estaba ahí en ese síndrome metabólico y en esa prediabetes, ¿vale? Y la prediabetes es un campo donde en los últimos estudios, si hablamos de un 13,8 de prevalencia de la diabetes tipo 2, me parece que hay un 14,8 de prevalencia de prediabetes, con lo cual estamos hablando de mucha gente que pasan todos los días por nuestras farmacias, ¿no? Me salto el primero y nos quedamos con el segundo. Este es un clásico, 48 años,
En tratamiento con vildagliptina, metformina, Juanmi, habitual de la farmacia. Cada mes y medio, cada mes, cuando viene a retirar su medicación, pues intervenimos, cómo va, cómo te controlas, no tiene aparato, no tiene prescrito tiras, ni tiene nada, entonces le hacemos más o menos en las farmacias, ¿no? Y fijaros, en ese junio del 20, en plena pandemia, pues nos encontramos que dispensándole, lógicamente, pues le preguntamos, ¿cómo está? No, pues no sé, venga, vamos, y lo citamos en la consulta y vemos esos valores prepandriales, 190 y 287 postpandriales. Eso es un día cualquiera, ¿no? A cualquier hora. ¿Qué hacemos? Pues seguimos viendo más cosas de Juanmi y tenemos ahí un índice de masa corporal, evidentemente sospechosete, ¿no? De ir la cosa regular, y terminamos recogiendo el resto de medicación, que no había cambiado para nada, y su hemoglobina glicosilada, ¿vale? Tenemos 9,1. ¡Guau! Un paciente de 48 años con un tratamiento que se supone que está bien, con 9,1 de glicada. Uf, ¿y qué hacemos? Tendremos que hacer algo, ¿no? Evidentemente, en el proceso de asistencial nuestro, a partir de la evaluación, pues toca, lógicamente, el informe de derivación al médico marcando la sospecha de una inefectividad, ¿no? No cuantitativa. Porque yo creo que estábamos con Juanmi en un caso de inercia terapéutica. Se ha hablado antes de la inercia terapéutica en la mesa anterior, ¿vale? Yo creo que acentuado en época de COVID, como decía Kiko, ¿no? En época donde, lógicamente, el acceso a los profesionales estaba con mucha dificultad. Pues nada, informe de derivación a su médico de familia. Y el informe de derivación a su médico de familia en San Julián lo hacemos por escrito, porque yo no tengo modo de conectar o de comunicarme con el médico de familia, ¿no? Entonces, al final, por escrito, en el papel, a través del paciente, y funciona siempre bien. ¿Y qué le decimos? Pues que a la vista de los resultados que valore reforzar el tratamiento, lógicamente, antidiabético. En este caso, nosotros apostamos, después de una buena fase de estudio, pues lógicamente, y basado en horas de vuelo, pues nos atrevimos un poquito a hablar de inhibidores SGLT2, Rafa. ¿Por qué? Porque Juanmi, con sobrepeso, casi obesidad, pues se me viene a la mente el análogo GLP-1, pero Rafa no puede prescribir GLP-1, ¿no, Rafa? Yo creo que... Si lo justificas ¿sí? Con IMC por encima de 30, ajá, te vale. pueden dejar. Te pueden dejar. Eso es la equidad, eso es la equidad. Vale. Entonces, la idea es esa. Entonces, yo cuando el médico responde muy bien, le incorpora el tratamiento con empaglifosina, Juanmi empieza a mejorar y después veremos, lógicamente, vemos un poquito que en el 2021 está ya en 7,4. O sea, hemos conseguido, lógicamente, mejorar y estar en rango. Todavía no perfecto, pero yo creo que casi. Pero a mí me apetece preguntar en este taller compartido, esa vía de comunicación, a través de ese informe por escrito, ¿cómo la valoras? ¿La ves adecuada? ¿La ves deficiente? A ver, ¿Te da coraje? La comunicación es necesaria. Y si se tiene que coger el teléfono, se coge el teléfono. Yo trabajo en rural, con lo cual... Claro. Pues echo mano del teléfono directamente, veo que me han llamado o si paso a la hora de tomar el café, pregunto, oye, tal, y es fundamental. Y yo creo que no lo aprovechamos ni unos ni otros. Entonces siempre, no sé, es una lástima, pero yo considero a la farmacia comunitaria parte del equipo y de hecho a los residentes que van viniendo se les transmite así y en las jornadas nuestras con SEFAC hemos trabajado... o estamos trabajando esa línea, porque esto es un cambio de cultura también. Claro. Y hay ciertas resistencias de, bueno, supongo que por clasismos, ¿no? Pero es fundamental. Sea esa, sea una alerta, por muchas que te lleguen, pues tú puedes diferenciar, porque al final sí que las abres y las ves, ¿vale? Y deberían de llegar más de las que llegan, porque al final es tu paciente y más fácil que esté algo escrito. Perfecto. Con lo cual, eso yo considero que es fundamental. Y bueno, sé que hay proyectos por ahí en medio que se pusieron en marcha, están obstruidos, pero si no hablamos, el que pierde es el paciente. El paciente. O sea, seguro. Perfecto. Pues te agradezco tu sinceridad. Y bueno, el caso de Juanmi está terminado. Y este lo voy a pasar muy rápido, pero es muy bonito, porque además es muy farmacéutico. Es el caso de Pepita, 60 y tantos años... Que llega un viernes por la tarde y que ha pasado de la asociación inhibidor de PP4 metformina, le han pasado insulina glargina, le han añadido la insulina y aparece con la prescripción de insulina, con un glucómetro que le han dado allí, con la receta de tiras, sin agujas y llena de miedos, ¿no? Y llena de miedos, pero miedos de verdad, ¿no? Y eso yo creo que nos ha pasado y con unos valores de casi 5 gramos, ¿no? Porque lógicamente lo habría recogido en la última analítica. Y ahí comenzamos a trabajar con Pepita. Y no es más que aplicar lo que ya sabemos, lógicamente. Nosotros trabajamos con ASON, y aquí están algunos de los padres de esta plataforma que utilizamos a nivel de Andalucía, y empezamos a registrar, trabajo mucho con el registro de visitas, a ver a Pepita todos los días.
todos los días en las primeras semanas y después ya una vez a la semana. Y con Pepita poco a poco fuimos haciendo todo el proceso de educación terapéutica, del manejo de la pluma de insulina, de cuáles eran los valores que tendríamos que esperar, lógicamente, con arreglo a esa dosis inicial de 10 unidades que después había que ir ajustando. Fuimos ajustando, porque estábamos en plena época de pandemia. Descubrimos que la frecuencia cardíaca estaba un poquito elevada, hicimos un informe de derivación a su médico de familia que lo dejó en recepción, que después de recepción lo cogió el médico y le subió la dosis de beta bloqueante. Quiero decir, hay soluciones para situaciones de ese tipo y al final Pepita, con el paso del tiempo, hemos conseguido que además, sorprendentemente, la persona que pensábamos que no se iba a adaptar a una nueva realidad está encantada de haber conseguido el reto. Y el reto es que ella se inyecta su insulina, que sabe perfectamente cuáles son sus valores, que no tiene miedo ninguno, que está totalmente controlada, que viene a la farmacia, está empoderada, esa palabra que está tan de moda, ¿no? Pues Pepita ha sido una gran sorpresa porque pensamos que hay determinados perfiles que no se van a adaptar y se han adaptado. Y ahí hemos trabajado mucho con ella en educación, en optimización de la farmacoterapia, en adecuación de las dosis, hemos pasado de 10 hasta las 18 unidades actuales, sus glicadas están controladas, sus glucemias están controladas y los factores de riesgo están controlados, con lo cual yo creo que un trabajo precioso con Pepita, ¿vale? Y quiero rápido para darle paso a Pablo con sus casos, ¿no? Esta diapositiva que siempre la traigo es que me parece brutal, la de un gurú de esto, el paciente con toda su realidad, ¿no? Y ahí yo creo que los farmacéuticos conocemos mucho cuáles son las realidades cualitativas de cada persona, ¿no? Y yo creo que les podemos ayudar. Así que nada, adelante Pablo, muchas gracias. Bueno, pues esperamos, ¿no? Yo soy Pablo Morel, soy farmacéutico comunitario en La Rinconada, una localidad muy cercana a Sevilla, y en primer lugar yo de verdad que estoy muy agradecido de estar aquí. Para mí de verdad es un honor poder haber compartido algunos proyectos con Rafa, con Jaime, también con la colaboración de Sando, y realmente yo estoy muy agradecido de estar en esta mesa de abordaje compartido del paciente con diabetes, porque creo que se ha puesto de manifiesto en la pandemia, y en la mesa anterior también lo hablábamos, no paramos de comentarlo en esta mesa taller, que es fundamental la comunicación, nos hace falta comunicarnos, y el principal beneficiado es el paciente, y eso es algo que creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro. El primer caso que traigo no es un caso ni siquiera mío, ni de ninguno del equipo de mi farmacia, es un caso que nos presentó Antonio Araujo, que es un farmacéutico adjunto en Pontevedra, y nos lo presentó en el contexto de un curso que hicimos con Pharmaceutical Care, con el apoyo de Sando, y en el que participamos Jaime, Rafa, Javier Hurtado y yo, en el que, por así decirlo, adaptamos un poco todo lo que es la diabetes y cómo tratar, cómo actuar con un paciente diabético en la farmacia. Por resumir brevemente la formación, por un lado estaba Rafa, nos explicaba toda la fisiopatología de la diabetes y su contexto en el riesgo cardiovascular. Jaime y yo hablábamos de la farmacoterapia, de cómo actúan estos medicamentos, y sobre todo resaltábamos los conceptos o los aspectos más claves para tener en cuenta en la farmacia, tanto en la dispensación, en el seguimiento. Y Javier Hurtado pues hablaba un poquito de la educación diabetológica. Y el final de este curso era que los alumnos farmacéuticos nos mandaban una serie de casos que habían ellos hecho en sus oficinas de farmacia. Y bueno, Antonio nos mandaba el caso de un varón de 65 años que vive solo, con un estilo de vida sedentario. Para la hipertensión tenía prescrito enalapril de 20 miligramos, toma lorazepam de 1 miligramo todas las noches, y por un déficit de vitamina tenía prescrito el Folidoce. ¿Vale? Pues bien, este hombre, ya llevaba varios meses antes de la pandemia sin acudir a su centro de salud, y en junio de este año pues acude con polidipsia y poliuria. Y en la analítica que le hacen, pues debuta con diabetes, con una glucemia basal de 230 y una hemoglobina glicosilada de 9,1. Y su médico le prescribe un comprimido de metformina 850 cada 8 horas.
esta diapositiva, que también aparecía en la presentación de Jaime, es un algoritmo de tratamiento de la diabetes tipo 2 que hace la red GEDAPS, que es una fundación de profesionales de atención primaria que abarcan la diabetes tipo 2. Y no sé si la podéis ver bien, o si ya la conocíais, por así decirlo, va estructurando dependiendo del paciente, del perfil de paciente, qué medicamentos serían los indicados. Como veis, la base de todo el tratamiento, que es la línea roja que rodea todo, es la dieta, la actividad física, el autocontrol y la educación y el apoyo al paciente. Y podéis ver, por así decirlo, en el hemisferio norte, cómo están clasificados según su condicionante clínico. Si hay una enfermedad cardiovascular establecida, como hemos visto en la mesa anterior, si había una insuficiencia cardíaca, si hay enfermedad renal crónica, qué medicamentos serían los indicados dependiendo del filtrado glomerular, si el paciente es frágil, es obeso. Y en el hemisferio sur, pues, cómo sería el tratamiento según el grado de control glucémico. En el caso de este hombre, que debutaba con una glicada de 9,1, podíamos decir que estaba ahí, en esa frontera. Como también presentaba síntomas, este algoritmo, que está basado en las guías clínicas, pues comenta la metformina y ya con la insulinización. En este caso, Antonio nos comentaba que es una farmacia rural, tiene muchísima comunicación con el médico, y que posiblemente empezó solamente con la metformina, por un lado porque está ahí en esa frontera, pero también porque con lo que pasaba en el caso anterior. Este paciente vive solo, podría tener unos problemas serios a la hora de adaptarse con la insulina, entonces decide iniciar el primer escalón, la metformina, un comprimido cada 8 horas. Antonio es un farmacéutico muy proactivo, lo pudimos constatar Jaime y yo, muy inquieto, y en la dispensación de metformina pues ya le lanza pues algunos aspectos sobre en qué consiste su diabetes, enseñándole al paciente en qué consiste la diabetes, algunas pinceladas de educación diabetológica, tanto alimentación, ejercicio, y lo emplaza a una entrevista a la semana 10 días para ver cómo le está yendo esta medicación a este hombre. Y en esta cita, que aparece a los 12 días, pues Antonio, el farmacéutico, se da cuenta de que no es adherente, de que solamente toma correctamente el comprimido del desayuno, el del almuerzo no lo ha tomado en ninguno de estos días porque se le ha olvidado, y algún comprimido por la cena. Él hace hincapié en la importancia de la adherencia, de que se haga controles de glucemia semanalmente en la farmacia, y le vuelve a explicar un poco en qué consiste esa diabetes, porque realmente consideramos que es muy importante que el paciente sepa qué es lo que está pasando en su cuerpo cuando debuta con diabetes. ¿Qué es lo que ocurre en estas semanas, estos meses que Antonio está trabajando con este paciente? Pues que no se consigue el control glucémico y que el paciente tampoco termina de ser adherente. Parece que trabajando conjuntamente, pues el comprimido de la mañana no se le olvida tomándolo conjunto con el de la tensión, el de la noche lo tomaba con el lorazepam y parece que tampoco se le olvida, pero el del almuerzo tiene problemas. Y Antonio comunica esto a su médico de atención primaria, al médico de atención primaria del paciente. Nos comentaban que allí en Galicia nos sorprendía, tenían, además de lo desconozco, no sé si aquí algún compañero gallego nos puede aclarar algo más, además de tener la anulación cautelar, tienen una posibilidad de notificar ciertos aspectos de las prescripciones. Y entonces Antonio notificó esto, que el paciente no estaba controlado después de estos 3 meses de tratamiento y que no estaba siendo totalmente adherente, que no tomaba el comprimido del almuerzo. ¿Qué es lo que hace el médico? Pues prescribe la metformina 1000 miligramos con sitagliptina 50 miligramos cada 12 horas, adaptando un poco el tratamiento a la realidad del paciente. ¿Por qué hemos querido traer este caso? Y yo, a ver también Rafa qué piensa sobre ello. Nosotros queríamos presentarlo porque, por un lado, mostrar cómo compañeros nuestros que quizás no están acostumbrados a registrar, pues tienen una actividad diaria
mejorando, es decir, en pequeñas o grandes intervenciones sobre la medicación de los pacientes, mejoran la calidad de vida y mejoran los parámetros de salud de estos pacientes. Y pues por eso queríamos traerlo. Ya no sé si Rafa quiere comentarnos algo. Quizás de entrada yo creo que viviendo solo y socialmente hubiera entrado ya con 2. Por el miedo a la insulina sí que los pacientes necesitas tiempo y el tema de las insulinas que está en el que llamamos el huevo de Colón, que es lo de la red GEDAPS en el hemisferio sur. Aquí a la derecha pone lo de más de 9,1 de glicada con síntomas, entonces sí que recomienda poder empezar con insulina, o sea, hay criterio para empezar. El vivir solo yo creo que ahí es un condicionante, ¿no? Pero bueno, no empiezas con una cosa por tampoco asustar al paciente, pero sí con doble terapia se podía haber empezado, ¿no? Porque está con 9, también el tratamiento antihipertensivo en abril no va a llegar a la noche, porque son 12 horas y la vida media es corta, y 65 y varón, el riesgo cardiovascular es el que es, con lo cual habrá más actuaciones ahí seguro, ¿eh? O sea, este paciente tiene más hilo. Acordaos que no solo es paciente con diabetes, ¿eh? Tiene más patologías y no sé, este va a tener la dislipemia y hay mucho para actuar. O sea, que hay trabajo con ¿cómo se llama el paciente? No lo sé. Le estábamos mirando y no sabíamos el nombre del paciente. Bueno, pues el paciente, por supuesto, ficticio, pero bueno, ahí tenemos trabajo. Yo quizás hubiéramos empezado antes y sí que hubiera hablado con el Jaime o Pablo. Valoramos doble y nos ponemos a nivel educativo muy importante, a ver si entre farmacia, enfermería, medicina somos capaces de darle caña, porque 3 meses así, no sé cómo estará la glicada a los 3 meses. 8,1. 8,1 ha bajado, pues bueno, fíjate. Pero bueno, bien, más o menos el comentario. Bueno, este siguiente caso, este sí es un caso muy reciente de nuestra farmacia. El caso de Aurora, tiene 70 años, pesa 92,8 kilos, 160 centímetros, un índice de masa corporal de 36,3. Le diagnosticaron la diabetes hace más de 5 años y a mí siempre me gusta recalcar que es de estas cuidadoras que no se han descuidado ellas mismas, por tanto cuidan a sus familiares. Y bueno, sus padres, Aurora es la vecina de justo enfrente de nuestra farmacia y lleva viniendo a la farmacia toda la vida por el cuidado de sus padres, los 2 encamados, que han fallecido en estos meses de pandemia. Y bueno, yo creo que es un aspecto de la vida de la persona que es muy importante resaltar, porque son personas que han estado totalmente dedicadas a otros y que les cuesta cuidar de uno mismo. Entonces, ¿ella qué tratamiento tenía? Losartán de 100 miligramos por la mañana, hidroclorotiazida 25 por la mañana, no están en el asociado, los tiene por separado, diazepam de 5 por la noche y metamizol sí dolor. Y por poneros un poquito a nivel de medicación para la diabetes, Aurora hace años tenía prescrito la metformina, que se la retiraron por los efectos adversos gastrointestinales. Y le prescribieron sitagliptina de 100, un comprimido por la mañana. Ella es en principio adherente al tratamiento y glicadas que le hemos hecho nosotros en la farmacia, pues que tengamos datos en enero del año pasado 7,6 y en mayo he puesto 2021, pero es 2020 7,7. El caso es que Aurora acude a la farmacia en junio de este año con una glicada de 8,2 y que le prescriben gliclazida de 30 miligramos en el almuerzo. Que bueno, por ficha técnica sí aparece que la gliclazida debe ser en dosis única en el desayuno, pero es verdad que ella misma decía que lo quería tomar en el almuerzo porque ya tomaba bastante medicación por las mañanas y lo quería tomar en el almuerzo. Por poner esta tabla que también la nombraba antes Jaime, nosotros siempre nos gusta saber, dependiendo del perfil de paciente que tenemos por delante, cuál es su objetivo, cuál es el rango de objetivo control. Y en esta tablita, que también es de la red GEDAPS,
pues nos clasifica, dependiendo de la edad, de la duración de los años de evolución de la diabetes y de las distintas comorbilidades que pueda tener el paciente. Pues el objetivo de hemoglobina glicosilada. En este caso, Aurora, que tiene 70 años, que lleva menos de 15 años de evolución y sin complicaciones en principio, su objetivo debería ser por debajo del 7%. Durante el verano acude en la farmacia, con poca asiduidad, pero vamos, para medirse la glucemia, y aquí se ve mal dentro de Axon la gráfica que aparece de las medidas. Si veis, el valor más bajo es de 160 de glucemia en ayunas, y el más alto es de 200, ¿vale? Vemos como en junio de este año estaba en 160 y algo, en el 12 de julio 170, 19 de julio 190 y tanto, de agosto, 18 de agosto alrededor de 170, ¿vale? Y con estas medidas, que ya tenía la prescripción nueva de la gliclazida, acude a su médico de atención primaria, que en esta época de vacaciones la gliclazida se lo prescribió un médico que no era el suyo, esta metformina se la prescribe otro médico que tampoco es el suyo y que tampoco es el anterior, y le prescribe medio comprimido de metformina 850 cada 8 horas. En el momento que le vamos a dispensar nosotros el medicamento, pues nos acordamos de aquellas molestias gastrointestinales que tuvo. Entonces le recomendamos que ese medio comprimido de metformina lo fuera aumentando gradualmente, medio comprimido por semana. Empezamos con medio en el desayuno para ver si aparecían esas diarreas, que no aparecieran por la noche. Y estos son los valores que presentaba Aurora. 21 de septiembre, la curva de 6 puntos, 135 antes del desayuno, 164 2 horas después, 77 antes del almuerzo, 66 2 horas después, ¿vale? Como podéis ver por ahí, en estos últimos días de septiembre, 1 de octubre, aparecen piquitos de hipoglucemia después del almuerzo y después de la cena. Vemos ese 51 del 5 de octubre y nosotros decidimos comunicar al médico de atención primaria. Nosotros hacemos un informe muy parecido, que evidentemente yo lo aprendí los meses que estuve en la farmacia de Jaime, en San Julián, y realmente lo que hacemos pues es describir comunicar los medicamentos que toma la paciente, cómo lo está tomando en ese momento, describir un poco la situación que nos encontramos, el problema, hacemos una pequeña evaluación y en algunos casos pues también proponemos solución. En este caso pues simplemente lo que alertamos es del posible riesgo de hipoglucemia por la sulfonilurea. El médico decide cambiar el tratamiento y lo que mete es la asociación metformina 1000, he puesto 850, pero metformina 1000 con sitagliptina 50 cada 12 horas. En este caso, evidentemente nosotros cuando lo vimos, pues pensábamos que ya se iba a solucionar estos problemas de hipoglucemia. Y la realidad es que si el congreso llegase 2 semanas antes, en torno al 20 de octubre, podría haber titulado como caso de éxito, optimización de la farmacoterapia por riesgo de hipoglucemia. Pero la realidad es que los primeros días Aurora estaba bien, y a partir del 23 de octubre pues vuelven a aparecer esos picos de hipoglucemia, de 60 después del almuerzo y 50, el día 24, 53 después del almuerzo y después de la cena. Nosotros realmente, haciendo el estudio, pues con la medicación que tiene, que es metformina y un inhibidor de la DPP4, que ninguno debe de inducir hipoglucemia, pues evidentemente lo que hacemos es volver a comunicar al médico, porque aquí lo fundamental que nosotros vemos es que la paciente no está bien. No está bien. Ella vino el martes, antes de venir yo para acá, para Zaragoza, el martes estuvo en la farmacia y ella no se encuentra bien, no está bien. Entonces, ¿por qué he querido traer este caso aunque no esté solucionado? Porque no se ha solucionado con el cambio de medicación. Pues porque se vuelve a poner de manifiesto la importancia de la comunicación, de que poder tener un canal de comunicación en el que, evidentemente, yo como farmacéutico voy lanzando las alertas en lo referente al medicamento, pero que aquí, evidentemente, hay algo que posiblemente se escape en sí del medicamento. Y si este canal de comunicación no está abierto, pues es tiempo perdido para Aurora.
Y bueno, lo he puesto aquí para también comentarlo con Rafa, a ver qué opina. Bueno, hombre, enhorabuena por lo del aviso de las sulfonilureas, ¿no? Porque sí que es muy importante. ¿Qué años tenía? ¿70? 70. ¿Vale? O sea, pensad que de las urgencias que atendemos en los puntos de continuada o en el hospital, 2 de cada 3, o sea, 2/3 son mayores de 65 años. O sea, el tema de las hipoglucemias necesitamos ayuda entre todos porque ese paciente pues se va a caer, se va a romper algo, va a tener mayor probabilidad de deterioro cognitivo porque puede estar así danzando y nadie se ha enterado. O sea, que enhorabuena porque mucha gente deja lo de la inercia con lo de la sulfonilurea. Yo aquí me aseguraría que no se está tomando nada más. No está tomando. ¿Vale? Porque sí que los pacientes, con lo que hay un factor que has mencionado, que es el cambio de profesional, que desgraciadamente se pierde el seguimiento, porque el valor de atención primaria es que estemos los mismos siguiendo a nuestros pacientes. Cuando hay cambio, si imaginaos que en la farmacia cada día hay uno, pues no vais, pues en el centro de salud igual. Con lo cual eso marea al paciente y lo descentra totalmente. Ahí, si eso es correcto, hay que estudiar algo más. Hay que hacerle analítica, hay que explorar a la paciente, pero bueno, lo importante del caso es ser capaz de decir, oye, registro, comunicación, hipoglucemia, en teoría las sulfonilureas y las insulinas son las que causan las hipoglucemias, por estadística, lo demás porcentaje es muy pequeño y muy ridículo, sería una cosa extraña, posible, sí, pero yo ahí sí que habría que entrar a ver qué sucede. En las personas mayores sí que intentamos protocolos muy básicos, nada de superasociaciones. Básicamente IDPP4 y metformina, eso lo que lleva ahora sería lo más correcto con una glicada por encima de la que toca. Importante que no nos obsesionemos con una glicada de 7,1 en una mujer de 70, porque bueno, estaría justito. Sí con el de 50 años, ¿vale? Pero no con los mayores. O sea, otro mensaje, paciente frágil, no nos obsesionemos. Y bueno, importante la comunicación porque ahí falla algo. Sí que en los mayores de 70 vamos a ver función renal, función renal y 2, protocolo muy sencillo como lo has puesto. ¿Algo falla? Pues vamos a ver qué hay ahí, ¿vale? Hay que seguir mirando. Estudiando. No sé. Abrimos coloquio. Sí. Antes de terminar el caso de Pablo, ¿es el último, Pablo? Sí, último. ¿El último? Venga, pues ya el último esfuercito. Aquí hay gente con experiencia clínica, alguien que le llame la atención algo del caso de Pablo, alguien que cogiera otra orientación. Vale, pues venga, adelante, Lola. Esta señora Aurora, creo que se llama, se toma la glucosa ella. Le prescribieron el glucómetro y la tirita, pero si no están las hijas, viene a la farmacia. Entonces, esto es una mezcla de valores obtenidos por ellas y obtenidos también en la farmacia, ¿no? Ahora después de cenar, estaba yo pensando, digo... Sí, eso es porque están las hijas, pero por ejemplo, el de 2 horas después del almuerzo, la mayoría lo hemos hecho nosotros, porque yo suelo abrir la farmacia, a las 5 menos cuarto ella me va a aparecer y viene para hacerse la medida de glucosa. Y entonces es una mezcla de las dos. ¿Y tenéis pacientes ya con los dispositivos de...? Sí, tipo 1 sí tenemos varios. ¿También en estudio? En estudio, nosotros concretamente hemos iniciado con uno que le ayudamos, que era de hecho una diabética tipo 1 de más de 20 años de evolución, Ángeles tiene en torno a 40 años, y ella tenía mucho miedo al inicio. Entonces, incluso los primeros dispositivos se los cambiamos nosotros en la farmacia, porque ella estaba, pero es hasta donde llegamos. Después, ella evidentemente tiene mucho conocimiento de la enfermedad, porque un diabético tipo 1 por regla general está muy bien acompañado por el sistema, y ya no le hacemos un seguimiento tal cual. Gracias. A mí de este caso lo que me llama la atención es que siempre ha respondido con dosis bajitas, porque la glicacida con 30 ya respondía, o sea que hay como una estimulación pancreática
lógicamente, que siempre es muy rápida, es muy efectiva. Algo falla. Luego, a lo mejor el inhibidor de PP4, que al final, por su mecanismo de acción, también induce esa, podría originar en el efecto máximo del inhibidor de PP4 a las 4 horas, le provoque ahí la bajada, no sé. Pero como tú dices, habrá que ver más cosas. Eso es Trace. En este mes y medio ha perdido menos de 1,5 kilos, no sé si era 1,2 o 1,3, o sea que nada, no puede justificarlo. Estuvimos viendo la dieta que estaba haciendo, pero vamos, que la aportación de hidratos de carbono en días de hipoglucemia 2 horas después del almuerzo eran normales. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque es muy buena hora. Y porque el caso es muy bonito y además es muy honrado Pablo al decir traigo un caso que no está terminado, porque eso yo creo que nos pone de manifiesto la vida real y esto era un taller de vida real. Daros las gracias por el esfuerzo, por estar aquí con vuestro nivel de atención y bueno, vamos a darle un aplauso a Pablo que cada día está más sólido. Muchas gracias, levantamos la sesión y vamos a picotear algo que a las 3:30 empiezan las mesas.